¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que, como cada semana, sucede. Ocurre no porque La Última Página decida. La Última Página es una entidad que no tiene decisión propia. Es en todo caso un accidente, ¿no? Es causa eficiente. No, en realidad es resultado de la causa eficiente que es Porrillo. La Última Página se sostiene bajo los parámetros de la teoría helemórfica que Aristóteles publicara allá en su libro... Bueno, en fin, Sebastián Porrillo, ¿Cómo le vamos a esto? Es increíble. El inmarcesible, increíble. A quien le damos la bienvenida a su propia casa. Claro, hemos vuelto. De donde Señores, nunca tendríamos que haber. Sí. Totalmente. Señoras, señores, nos van a ver fumar, hoy nos van a ver beber. Nos van a ver beber. Sí, nos van a ver hemos vuelto. Es Hay nuestro una beber. bebida con una etiqueta hacia arriba, Sí. color rojo, que tiene el nombre de una persona que camina. Exactamente. ¿No es cierto? Es un pequeño diminutivo de Juan en inglés. Claro. Claro. Para Y con que un no señor, generar- claro, Sí, para sí, no hacerle verde. publicidad. Encima está vestido de chistera sí, y de estamos frac. a la espera de un envío que nos Sí. están haciendo desde las mismísimas Highlands Sí, señor. escocesas, así que ya va a haber novedades. Son dos Hoy kilt. es un jugo de manzana. Sí. Salud, profe. Mm, Salud, maestro. salud, cheers. Ay, Cheers. Dios. Rico, ¿eh? Ayer vino Tiene algo una persona que noble. no tiene nada que ver con el mundo de la literatura y casualmente me dice, veo sus videos de La Última Página, un techista. Vino a hacerme... Pero qué maravilla, un saludo. Y me dijo, me hacen acordar a Berruti y Morelli Berruti. Morelli Berruti. Esperemos no terminar función ya. privada, Claro. no vamos a terminar como Claro. ellos, por supuesto. Que hacían todo un acting, ¿eh? Sí, también. Era, claro. Sí, sí, claro. Caray, que hacen un acto. Claro, porque yo recuerdo cuando el programa empezó Función Privada. Y un día, bueno, bebieron algo y ahí quedó la idea. Y bueno, después ya se exacerbó. Claro, sí. Bueno, basta de chácharas, vamos a... Dos grandes personas, por otra parte. Muy importante contarles que estamos contentos con todas las repercusiones que están teniendo los últimos programas de La Última Página. Como habrán visto, nosotros la semana pasada anunciamos que la columna... Bueno, cambiamos de formato. Estamos así, como... Estamos... Inestables. Innovadores. Innovadores. No, somos como revolucionarios del streaming. Nos desplazamos. No, la columna de nuestro amigo Marcelo Di Marco va a ir como supo estar el año pasado, cada 15 días creo que los sábados. Los sábados. Así que volvemos al programa habitual. Este programa está saliendo un martes, con lo cual el jueves seguramente va a haber o con el hilo o verso a verso. Creo que verso a verso salió la semana pasada. Exacto. Así que bueno, nos volvimos a ordenar un poco la cuestión. A ver, vamos a hablar de literatura. Hoy literatura, Hoy pura literatura y dura. Pura y dura Pura y literatura. Nada de simbolismo. No, nada. esto es alguna cuestión ahí en torno Sí. del lenguaje habrá, pero Es verdad. hay un autor, un nombre que no viene pidiendo pista tanto como otros, pero de pronto salió el nombre y dijimos, bueno, vamos a dedicarle un programita que es efectivamente Javier Marías. Señoras y señores, Javier Marías, este prolífico escritor español, hijo del filósofo Julián Marías. Exacto. A su vez, de quien gran no leí- amigo de Ortega y Gasset. Gran amigo, ¿no? El padre, ¿no? Y bueno, Javier Marías, junto con otros grandes, con sus hermanos, todos grandes pensadores, profesionales de su área, familia de intelectuales. Es un autor que para mí merece un programa de La Última Página porque, como bien dijimos, un poco en sorna, pero de verdad, es literatura pura y dura. Sí. Es una literatura dura. Es una literatura, no por lo inflexible, sino porque va a la materia literaria estrictamente. Exactamente. Es un hombre dedicado a la literatura. Gran traductor. Bueno, de alguna manera su oficio como traductor y como lector en varias lenguas está presente en, yo diría, el 90% de su obra. O los protagonistas o son profesores de literatura inglesa o son traductores. Exactamente. Y
Y esa cuestión, ¿no?, de la traducción y de la lectura y sobre todo el trabajo con los grandes clásicos de la literatura y de qué manera le permiten pensar su literatura, exacto, está muy presente en Javier Marías, y por eso considero que es un autor de literatura pura. Sí. Por supuesto, su vida no estuvo exenta de polémicas en torno de algunas cuestiones que iremos tal vez desarrollando en el programa, que tampoco suman o restan a su obra, ¿no?, en torno de la historia no muy lejana de España y exacto, su lugar como republicano declarado, con ciertos privilegios, digamos, sí, por poner por caso. Digo, no es un autor que va a generar, no sé, una crítica social sobre la tal o cual cosa, pero sí va a molestar. Exactamente. Va a molestar a ciertos modos de pensar la literatura, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Sí. Estamos pensando en un autor nacido en 1951 y que tiene, digamos, el esplendor de su obra en los años 80, 90, 2000, ¿no? Muere en el 2022, si no tengo 2022, mal registrado. usted lo ha dicho, maestro. Y bueno, pero el grueso de su obra, o por lo muere menos de COVID. la más... Sí, es una neumonía bilateral, hay una 95% de posibilidades de que haya sido COVID. Y muere, digamos, en el 2022, bien dije, pero el grueso de su obra es de los años 90, 2000. Sí. 80, 90, 2000. Impresionante. Así que bueno, Sebas, vos, ¿cómo llegas a...? ¿Cómo llego a Javier Marías? Yo te voy a después contar cómo llegué yo. Bien, Diego, yo llegué por mi queridísimo amigo Flavio Pastore, a quien le mando un enorme saludo, un enorme cariño. Flavio hace ya muchos años me comentó una novela que estaba leyendo, no la voy a nombrar porque la va a nombrar usted, maestro. Entonces, sobre esa novela, allá por los años 90, él la estaba leyendo y me la recomendó. Y bueno, no la adquirí, me la pasó él. Yo la leí de sus manos. A raíz de ello, empecé a buscar, encontré sus cuentos, Cuando fui mortal, que lo tengo acá. Después me compré, si no me equivoco, El hombre sentimental, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente llegué a otras novelas como Todas las almas o Mañana la batalla piensa en mí. Ese primer cachetazo con Corazón tan blanco. Corazón tan blanco. Corazón tan blanco, de la que va a hablar Diego, me pareció interesantísimo. El comienzo de esa novela. Ya vamos a hablar. Impresionante, ya vamos a hablar de eso. Diego, si me permitís, hago un pantallazo. Los dominios del lobo, 1970, primera novela, y de ahí viene una larga lista. No voy a nombrar todo, lo tengo anotado, pero voy a rescatar Mientras ellas duermen, que son una serie de cuentos de los años 90, El hombre sentimental, que es de 1986, Corazón tan blanco, de 1992, Mañana en la batalla piensa en mí, del 94, que es del mismo año de Cuando fui mortal, el libro de cuentos, Negra espalda del tiempo, tiene su antecedente, ahora van a ver, del 98, y después, vos sabés, Diego, que en 2002 publica Tu rostro mañana, que son 3 novelas, eran 1500 páginas. Una trilogía. Exactamente. Que él había pensado publicar. ¿No? La tuvo que dividir, claro. Hasta, bueno, Mala índole, que es un cuento largo de 2012, que lo tengo aquí también. Y la última obra es Tomás Nevinson, de 2021, no puedo decir nada, no la he leído, que es su última novela. Sí lo vi en una entrevista hablando de Berta Isla, del 2017. La verdad es que Javier Marías falleció tan repentinamente que uno esperaba muchísimo más. Aparte estaba muy bien, fue miembro de la Real Academia Española, con declaraciones a veces sobre el lenguaje muy interesantes y una enorme prosista, porque tengan en cuenta que, amén de los 18, 19, 20 libros de ficción que escribió muchísimo ensayo, de lo cual realmente yo he leído en el diario algunos, pero no tengo sus libros. Y la traducción, me pongo de pie, en 1978, de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Lawrence Stern. Exactamente. Por el cual ganó un premio muy reconocido. Ganó el premio de traducción, el Fray Luis de León. Fray Luis de León. Exacto. Para muchos la mejor traducción, no solo de la novela, sino una de las mejores hechas al castellano. Manejaba el inglés de manera notable, fue profesor en Oxford,
una autoridad en muchos sentidos. Creo que es un novelista plural con una coherencia. Hay una coherencia muy grande. De hecho, de un libro a otro uno puede encontrar puentes. ¿Sí? Después vamos a ir hablando un poquitito. Diego, ¿querés empezar con qué linda novela? Tenía, ¿qué diré? 19. 19 años. 19 años. Eran esos años hermosos en los que uno, siendo estudiante de letras, ¿no? Empieza a manifestar cierta rebeldía en torno y ciertos caprichos también, como si, bueno, ahora mi ojo como de lector está más entrenada, esa idiotez de joven, de decir, bueno, no, yo voy a elegir una literatura. Claro. En esa línea, yo iba por las bateas de libros y demás, y recuerdo que caí en un shopping, en un mall, que tenía una sección de libros. Yo estaba buscando algo, qué sé yo, distinto, ¿no? Y doy con una tapa muy significativa. El nombre me llamó la atención porque era como el nombre con un apellido femenino, claro. entre Marías, ¿no? Claro. Y empiezo a leer la primera página y leo lo siguiente. ¿Qué comienza? No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña, y no hacía mucho tiempo que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre. Y sigue, ¿no? Señores, ¿Sabes cómo? una bomba de tiempo. ¿No? O sea, está dentro de los grandes comienzos de la literatura universal, ¿no? Muy Muchos bueno. años después, frente al pelotón de fusilamiento. Sí. Dos cosas me impactaron de ese comienzo. Primero, por supuesto, el comienzo magistral. Y el catálogo, o sea, el catálogo no, digamos, la clasificación en la que estaba la novela era policial. Después, por supuesto, cuando leí la novela, digo, no, esto no es un policial stricto sensu. Claro. Primero, no hay detective. Exacto. Stricto sensu. Segundo, no hay un crimen primero, no hay un crimen. Exacto. En principio. Uh-huh. Sin embargo, es como una inversión del policial, claro, en cierto modo. Muy bien. Porque efectivamente hay un crimen que termina, digamos, desculándose sin que se sepa que había sido un crimen. Uh-huh. Y hay un detective que es el negativo del detective, digamos, es toda la fotocopia inversa. Claro. Cuanto más sabe, más tiene que callar. Ese detective, ¿no? Juan Rance, el protagonista y narrador a la vez. Y lo segundo que me impactó ya con el tiempo, y ahora que hice una relectura y estuve viendo algunas anotaciones y demás, es ese manejo de los tiempos verbales. Uh-huh. ¿No? Exacto. No he querido saber, claro, pero he sabido que esa actitud del narrador de no he querido saber, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar, claro, que escribe 1500 páginas, ¿no? Bastante se acuerda, por lo menos durante 8 capítulos se acuerda bastante, y es un poco borgiano también, ¿no? Y es un poco, no solamente borgiano, pongamos por caso, es parte de ese trabajo que hace la literatura, digo, cómo opera la literatura en la medida en que se cuestiona los límites propios del lenguaje y del saber, el decir, el callar. Exacto. El tergiversar, el cambiar de forma, que en definitiva la novela opera sobre también la figura de un narrador en primera persona, sostenido durante toda la novela, que sabe algo que no tenía que saber, pero no sabe cómo transmitirlo. Entonces el juego entre el callar y el decir, entre el silencio y la delación, porque hay un crimen que está detrás. A ver, estoy hablando por ahí como si ustedes lo hubiesen leído, sin develar elementos sustanciales de la trama. La historia está narrada por Juan Rance, que es un traductor que empieza la novela con el relato de un suicidio. Exacto. De su tía. Y él está, capítulo 2, viaje de bodas con su esposa, Luisa, creo que se llama la esposa. Sí, Luisa. Y de pronto está apoyado en el balcón y una mujer
lo confunde con su amante, ¿no? Una mujer que está ahí en la calle lo confunde con su amante y de pronto él escucha algo que no tiene que escuchar y empieza sus cavilaciones con esta premisa. Su viaje de bodas va a ser un desastre porque un viaje de bodas anterior, el de su padre, también marcó un desastre, Claro. signo de una tragedia que va a involucrar un primer matrimonio que es anulado o digamos, Claro. terminado por la aparición de una segunda mujer Ujú. y paradójicamente la extrañísima aparición, no tan extraña, de una tercera mujer. Yo no les voy a decir, quiero que lo lean, no les voy a decir cuál es el vínculo entre esas dos últimas mujeres, pero tiene que ver con ese suicidio que narra el narrador, valga la redundancia, en la primera parte de la novela, y tiene que ver con el tema y con el título, Corazón tan blanco. ¿De dónde viene Corazón tan blanco? Como bien señalaba Sebastián o sugería, el gran manejo que tenía Javier Marías de la literatura universal, sobre todo la literatura inglesa, como traductor, le va a permitir jugar con referentes Sí. de esa gran literatura. Y esto, el título Corazón tan blanco, pertenece a el comienzo de la escena segunda del segundo acto de, para mí, la mejor tragedia de William Shakespeare, que es Macbeth. Macbeth. My hands are of your color, but I shame to wear a heart so white, ¿no? Mis manos, ¿no?, están llenas de sangre de tu color, ¿no? Porque es el momento en el que Macbeth sale y le dice, creo que le dice, I have done the deed, o the deed is done, o algo así, como el hecho, he hecho el hecho, básicamente. Exacto. He realizado, he cometido Claro. el hecho. Y ella le contesta, ¿no? Mis manos son del color, de tu color, rojo, pero me avergüenza vestir un corazón, o me avergonzaría, ahí falta un pequeño modulador de posibilidad, ¿no? Me avergonzaría vestir un corazón tan blanco, ¿no? Heart so white. ¿A qué se refiere Lady Macbeth? A que ella, de alguna manera, sin ser responsable material del asesinato de Duncan, es partícipe de esa decisión, Sí, señor. como instigadora, como alguien que empuja a cometer un crimen. En ese código, en esa línea, va a estar sostenida la novela. Exacto. Y además, la idea del rojo y el blanco, ¿no? El rojo como la sangre, como la pasión, como el corazón, pero a la vez un corazón blanco, pálido por el miedo, pálido por la ausencia de vida, Exacto. pálido por la cobardía, no lo sé. Ese juego de palabras, ¿no?, que después en Macbeth va a estar marcado por la mancha, ¿no? Out, out, brief candle, dice Macbeth en un momento, en torno de la mancha, la mujer, Lady Macbeth, la mancha que no está, que sí está, Claro. que no. Ve la mancha que no Ve está. la mancha, pero no. Hay todo un juego en torno de instigar a cometer un crimen, pero luego no hacerse responsable hasta que la culpa, indirectamente, ataca al narrador y a alguien más. Que en realidad no es al narrador a quien ataca la culpa, sino que el narrador es testigo. Es muy rara esa escena porque Es involuntario. involuntario pero instigado por otra persona, ¿no? Lo llevan a convertirse involuntariamente en un testigo necesario de una confesión, Exacto. ¿no? Muy ¿Cuál bien. es la causa de ese suicidio? Y todo sucede de una manera tan magistral, velado, ¿no?, como oculto, Sí. tras bambalinas. Y lo más grandioso es que eso está en la sintaxis Sí. Muy bien. de esta novela. La sintaxis, a su vez, es un ocultar algo en la proliferación de lo que se dice, Sí, señor. ¿no? Muy bien. Cuanto más se diga, cuanto más subordinaciones se vayan, digamos, anclando, Claro, produciendo y expandiendo de lo que se está diciendo, parece ser más abultada la oración, porque justamente en ese decir se está buscando ocultar algo más. Es la tarea del traductor, por otra Totalmente. Muy bien. ¿No? Sí. El silencio, el traductor, perdón, es el que le cede su voz a otro. De hecho, en la novela hay una escena, ¿te acordás no sé si te acordarás, pero él conoce a su mujer en una tarea de interpretación simultánea. Él tiene que traducir un diálogo entre una
alta funcionaria del gobierno inglés y un alto funcionario del gobierno español, Claro. ¿no? Y jugar un poco con qué dice uno para traducírselo al otro, y tiene un traductor o un intérprete testigo para dar fe de que Exacto. está traduciendo bien. Y el juego ahí se da en el que este narrador, Juan, no dice todo tal cual como lo está diciendo la inglesa o viceversa, y la traductora o la intérprete espejo no dice nada. Claro. No lo delata. No lo delata. Y ahí, bueno, en esa complicidad, por supuesto, después te casan, ¿no? Claro. Podría hablar un montón de la novela, pero no quiero No. monopolizar la palabra. Es una Esto de, gran novela. he querido saber, pero he sabido. No he querido saber, pero he sabido. O sea, Claro. ¿cómo es la cosa? Hasta dónde terminamos de saber, hasta dónde no sabemos y hasta dónde callamos. Exacto. Hay toda una disquisición sobre el lenguaje, larguísima. Hay capítulos Diego, enteros. es que me sacaste las palabras de la boca. ¿No tenés la sensación, bueno, Margarita, yo he leído las otras también, que parece que, no sé, pensara pero tradujera? Yo creo que sí. Yo creo que hay Escribe un español hermoso, Sí, sí. pero tiene como una estructura del lenguaje que le viene posiblemente del inglés y que, si bien lo piensa en español, está filtrado por el inglés. De hecho, hasta la misma, como bien decía Diego, hasta la misma novela, las mismas novelas, porque van a ver, hay puntos en común con muchas, está esta idea de no terminamos de saber, sé algo, sé, y finalmente el final cierra sobre la base de verdades parceladas, Parcelada, ¿no? y te diría que el final de Corazón tan blanco hasta es un poco mediocre. Claro. Mediocre, no mediocre. No es Para la una palabra, historia perdón. que empieza... No, perdón, me estoy expresando mal. No es mediocre el final, se mantiene el status quo, ¿no? O sea, se descubre Bueno, bien, algo bien, terrible, sí. pero ¿sabes qué? Es como esa escena en la que acabo de mencionar, ¿no? Que piedra libre. Claro. Pero cuanto menos Sí. lo digamos, mejor. Un anticlímax. Es un anticlímax. Porque la decisión final Totalmente. del narrador frente a lo terrible que descubre, que es terribilísimo. Está bien, listo, ya está. Exacto. Es como decir, listo, escuché la confesión, ya está, ya sé lo que pasó. Ahora, Exacto. Musa, seguimos derecho, Exactamente. no pasó nada. Exacto. Porque también es, a ver, vos has traducido del griego al castellano. Yo he intentado traducir algún momento, me acuerdo haber empezado a traducir una obra monumental que callaré por no ser difuso, y abandoné al primer capítulo porque otro traductor eximio sacó su versión sí, anotada. Sí. Pero hay una desazón en el traductor, que es que a la larga nunca terminás de decir lo que dice el original. No se traduce, se interpreta. Se interpreta. Se interpreta. Es como Borges dice, el original es infiel a la traducción. Claro, bueno, el traductor de alguna manera también está tergiversando. Sí, por supuesto. Lo dice el narrador en su momento, ¿no? Contar de forma, cambia la forma, contar los hechos, deforma los hechos, los tergiversan, etcétera, etcétera. Y de alguna manera dice, la verdad nunca resplandece, como dice la fórmula, porque la única verdad es la que no se conoce ni se transmite. Claro. La que no se traduce a palabras ni a imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, al final, traducir es un acto de buena engaño, voluntad y de buena engaño. voluntad. Sí, señor. En la medida, perdón, en el código Marías, ¿no? En esa tensión con el lenguaje también. ¿Qué dice el lenguaje? ¿Qué calla el lenguaje? Es también podríamos trasladarlo mutatis mutandi a la cuestión poética, Sí. ¿no? Totalmente. Totalmente. Porque es una cuestión poética, exactamente. Es una cuestión de la poética la traducción, sí, señor. Claro, yo anotaba, ¿no? Esta cosa que dice Ángel sobre la autoconciencia, ¿no? ¿Qué es saber qué se sabe y saber qué se sabe? Bueno, quiere decir, ¿qué es lo que se sabe? Claro. O sea, saber Es poner en duda la verdad. es poner en sí. duda la verdad. Ahora, saber también implica un callar. Por supuesto. O sea, yo me entero de esto, Claro. bueno, Bueno, Diego, me das el pie. Voy a empezar por otras entonces. Voy a empezar fundamentalmente por
Mañana en la batalla piensa en mí, que es de 1994, o sea, muy cercana a Corazón tan blanco, es la siguiente. Novela extensa será ahí, en la versión de Alfaguara son 421 páginas, que termina con una nota para aficionados a la lectura muy, muy particular. Bueno, también es una frase de Shakespeare, de Ricardo III, ¿sí? Cuando se le aparecen los fantasmas, ¿no? De todos los que ha asesinado, directa o indirectamente, directe e indirecte, como dice el Lazarillo, ¿no? Sobre la base de un principio que es justamente el de no sabemos en torno de la verdad lo que hay, porque, a ver, la novela trata de lo siguiente, empieza también con un enorme comienzo contundente. Esto lo puedo decir porque si la empiezan a leer es lo primero que van a leer. Un escritor negro se dice en España al escritor que escribe por encargo, ¿no es cierto? Que no firma la obra, la escribe y entonces después la publica un político, ¿no? Bueno, es como el escritor fantasma. Exactamente, ¿no? El escritor fantasma. Está en casa de una mujer que está casada con otro hombre que está en Londres, es un médico, que en la noche de pasión tiene un niño, el niño lo han hecho dormir y demás. Bueno, se imagina en una noche de pasión enferma y se está muriendo. Así empieza. Se está muriendo y el protagonista no sabe qué hacer. Entonces, ¿cómo hacer para llamar a una ambulancia? Está con otro hombre, bueno, y demás. La cuestión es que él decide, ella le dice que la deje, que qué sé yo, que se va a mejorar, trata de... duerme al niño lo mejor que puede, y a partir de eso el tipo huye. Intenta comunicarse con el marido, incluso le cuelga en Londres, y el problema es, bueno, ustedes dirán, ahí está, cómo se nos aparecen los muertos, ¿no? Mañana en la batalla piensa en mí, ¿no? Este escritor, que ha estado casado también, decide empezar a averiguar si pasó algo, y la cuestión es que la mujer murió. Ah, la miércoles. Y era de apellido. El padre es un personaje de la alta sociedad española, con contactos con el rey y demás. Y bueno, se imaginarán, empieza a destaparse ollas que él, ¿ves? Ahí está lo que decía Diego muy bien, sabe una verdad y no la puede decir. Yo estuve... Y de pronto va a una cena en la casa de los padres de la muerta, porque él está por escribir un discurso para el rey y demás, y entonces este hombre lo convoca y está ahí, y la ve a la hermana que está cuidando al chico, y el chico lo reconoce. Entonces, ¿hasta qué punto entonces le tiene que decir que la conoce? Bueno, no quiero contarles más. Es excelente el entramado, ¿eh? Y como bien decía Diego, las medias verdades. Nos callamos, ¿no? Lo conozco, pero no puedo decirle porque... ¿No es cierto? Si digo, la conozco, entonces, ¿cómo la conociste? Y tuve la noche en que se moría. Es decir, verdades que tienen que ser tapadas por otras mentiras, y verdades que son tapadas por verdades, o mentiras que son tapadas por verdad. Bueno, todo un trama. Es excelente, es muy atrapante. La verdad que es una novela muy, muy interesante. Del mismo modo que Todas las almas. Todas las almas, es un poquito más cortas, son 200, 300 páginas. Que si no me equivoco, ya les digo la fecha, Todas las almas es de 1988, es anterior, estoy yendo hacia atrás. Que esta es más autobiográfica. El narrador es un profesor español en Oxford, bueno, se ha dicho que era prácticamente la autobiografía, que es amante de Claire Bates, otra docente casada, ¿no? Siempre el mundo. No sé si... de hecho, mañana la batalla piensa en mí, les doy un dato. Es una novela sobre el adulterio, muy claramente. Corazón tan blanco, de alguna manera. También. Ojota, ¿eh? Esa, y acá no, ni digamos, ¿no? Hay una docente casada que trabaja sobre la historia de la India, investiga sobre eso, y él busca libros de autores, se afilia a una especie de compañía que persigue las obras de Arthur Machen, no porque las persigue para destruirlas, al contrario, con devoción, ¿sí?
busca obras de Gansworth, etcétera, etcétera, y empieza toda una trama que envuelve a un Oxford ligado a las intrigas, las ironías, los celos entre intelectuales, fundamentalmente sobre una base que es, todos tienen una doble vida, ¿no? Todos esconden una doble vida, ¿no? Por eso todas las almas, reunidas todas las almas ¿en qué? En un Oxford que sería la cumbre de la intelectualidad, y en realidad es la cumbre de mucha miseria, como pasa siempre. Y en la página 198 dice La negra espalda del tiempo, por eso digo que están conectadas, que es la novela que luego, en 1998, o sea, 4 años después de Todas las almas, va a publicar con ese título. Es decir, hay un puente entre una y otra, también otro profesor y demás, llevándose de alguna manera la idea de un enorme entramado. Por eso los títulos tomados de Shakespeare, ¿no? Esa idea de me uno a las frases de un gran maestro para que todo esto sea una red. Creo que Marías lo hizo muy notablemente. Las historias no se conectan, entiéndanme. No es que hay un personaje, no es el inspector Conde en Leonardo Padura, ¿no? No hay un punto común. Perdón. Estoy pensando... Dale, Diego. ¿Cómo ensamblar Claro. la gran literatura? Uh-huh. Por eso decía, ¿no? Él se vale de estas citas y de estos versos de Shakespeare como el gran bate, ¿no? El ingenio lego de la lengua inglesa. Y exacto. Mal que le pese a algunos académicos también españoles. Totalmente. Ay. Sí. No, pero eso es necedad. Eso realmente es necedad. Señor, no se puede rebajar a Shakespeare, discúlpenme. Maestro hay uno solo, qué sé yo. No, claro, no se puede. Pero más allá de rebajar eso, a Cervantes. No podés rebajar a Cervantes, no podemos rebajar a Dante. Más allá de eso, digo, esa gran literatura como columna vertebral o como médula de todo, cuestiona también cuál es nuestro lugar como lectores, en la medida también de uno, Javier Marías elige también, además de ser un gran lector, traductor, escribir literatura. Claro. ¿Cómo camuflarse con la literatura? Es lo que hizo Borges. Uh-huh. Borges lo hizo desde un lugar más señalado, más marcado, uh-huh, en cuanto a incluso crear autores apócrifos, ¿no? Claro, muy bien. En Borges es más evidente el procedimiento de camuflarse dentro de la gran literatura. Sí, señor. Acá hay incluso, lo interesante de Javier Marías, es que tiene la capacidad no solo de camuflarse, sino de, hasta te diría, podríamos leerlo como cualquier novela contemporánea, sin ningún tipo de armazón estrictamente tradicional de la literatura clásica, y hasta es una novela sobre el adulterio, sí, sobre la vida académica, sobre el crimen y el ocultamiento, sobre... la traducción. O sea, pero claro, ¿dónde gana el plus? Justamente en ese entre líneas. Exacto. Que dialoga con la gran literatura universal. Claro. Mi hermano. Exacto. ¿No? Y pensaba, ¿sabes en quién? En Saer. Ah, muy bien. Claro. No solo por la sintaxis, también... Hay un punto en común, ¿eh? Para mí hay un punto en común con Saer y con Gamerro. Uh-huh. Sobre todo en la novela, claro, el silencio y las voces. Gamerro también. Muy inglés. Traductor, claro. Cultor de la literatura inglesa, exacto, etcétera. Y en la novela El silencio y las voces, es una novelita muy chiquita y muy poco, creo yo, muy poco conocida, frecuentada, ¿no? Y conocida de Gamerro, se cuestiona lo mismo. Está bien, en los términos, en Gamerro los términos están planteados desde el lugar de la denuncia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con terrorismo de Estado, etcétera, claro, etcétera? ¿Qué se dice, qué se cuenta? En Saer, le hemos dedicado 2 programas a Saer, pero podríamos dedicarle lo que querramos, pero sobre todo en glosa. Sí, en glosa. Lo esta no dicho, cosa, ¿no? De lo no dicho, claro, ¿no? Uh-huh. Lo imborrable, esa cosa, ¿no? Y el recurso de Saer del estábamos en el momento en el que fulano y fulano no, como buscar, claro, la complicidad del, claro, lector, como
queriendo confirmar crees? algo que no termina de decirse, porque en realidad esto me lo contó Botón, que le contó Washington, que hizo tal cosa. Claro. Todas esas capas. Brillante. Estamos leyendo Cervantino ayer. Cervantino. Cervantino, muy Cervantino. No he querido saber, pero he sabido. No me quiero acordar, pero me acuerdo. ¿No? Literal, muy bueno, Diego. Tenés razón. Por eso digo, es una gran... Recuperando las novelas de él, pienso en eso, sí, señor. A ver, por supuesto, no discutíamos, pero me decías, ¿no? Antes de grabar, me gusta Javier Marías, es un autor que vale la pena leer. Sí. Por supuesto, no es que es uno de los imprescindibles, pero si llegan a sus novelas, les aseguro que no van a arrepentirse. Y hay literatura. Hay literatura. Una literatura que permite pensar también. De hecho, Diego, mira, El hombre sentimental, nada que ver. Fíjense ustedes, una novelita muy corta en la edición de Anagrama, 167 páginas, pero siempre son pequeñas las hojas y además la letra grande. Es una historia totalmente distinta. Es la historia de un tenor de ópera, el León de Nápoles, así se lo conoce. Usted me dirá, el hombre sentimental. Sí, es una historia de amor. De amor con una ironía notable, obviamente con una serie de pasiones encontradas y demás, y con Shakespeare como, no en el título, con Shakespeare como, que canta Otelo. Claro. Es decir, el Otelo de Verdi, ¿no? El Otelo de Verdi, pero obviamente el Otelo de Verdi es la transposición del Otelo de Shakespeare, llevado a una historia muchísimo más sencilla, mucho más corta, por supuesto, que lleva a un desenlace muy particular. Acá sí hay algo que es extraño, ¿no es cierto? Porque podríamos decir que no hay un campo de heroicidad, ¿no es cierto? No. No sé qué pensás, Diego, pero no, por eso... no hay un campo de heroicidad en las obras. No hay arquetipos, hay seres fragmentados, sí, golpeados. Yo te diría, está el hombre moderno. Está el hombre moderno, sí, posmoderno. Posmoderno, claro. ¿no? Resquebrajado, fragmentado, frágil. Totalmente. Cobarde. Cobarde, exacto. Yo hablo, que no termina de... No leí todas las novelas de No, Javier pero Marías, estás en tema. Me parece, digo, bueno, si sus personajes, leí algunas reseñas, no sé qué, bueno, un profesor de qué cosa, claro. que recuerda su vida, no hay heroicidad, no hay ninguna novela desde mi punto de vista, creo. Yo de las que he leído no, te puedo decir. Que tenga esa dimensión, claro. ¿viste? De un tipo que se transforme. Exactamente. Es más bien, están como atrapados en redes de las cuales no pueden escapar y por las cuales no pueden decir. ¿Sí? Es decir, como bien decía Diego, hasta aquí podemos o no, podemos tal o cual cosa. Cuentista, rapidito. Mientras ellas duermen, hay algo que le reconozco. En las entrevistas lo dice. Se lo voy a reconocer siempre a Javier Marías y gracias, maestro, por eso. Era muy sincero cuando hablaba. Él hablaba de las influencias. Por ejemplo, decía, yo no niego que esta novela la escribí luego de haber leído tal cosa. Claro. O sea, claro, había leído a Shakespeare tal cosa y le dio una idea y surgió. O sea, no escondía la fuente, no, se me ocurrió en una noche en la que, claro, bebía un whisky que bebe el rey de Inglaterra. Podemos claro. opinar yo solo. Claro, exacto. No, él decía, de la lectura de estos 3 o 4 libros me surgió esta idea, estupendo. Bajo la influencia de Chester, el exornador de grandes misterios. Exactamente. Y en la antología que se llama Mientras ellas duermen, él dice lo siguiente, escuchen bien, estos cuentos me los pidieron por encargo para diarios, dice. Me dijeron que tenía que tener el mar, amor, sexo, dice, y alguna intriga. Punto. El mar. Dice, yo necesitaba la plata, dice, claro. Porque en ese sentido es muy sincero. Necesitaba la plata, dice. Fueron cuentos que escribió en los años 70, ¿no? Por supuesto, previo a después su boom de los años 80 y 90 sobre todo. Y los escribió. Y en los años 90 publica Cuando fui mortal, que ya también son cuentos que elabora de una manera notable,
mucho más, siempre con un tema, siempre el tema del hombre y la mujer, muy presente. Las relaciones hombre-mujer conflictivas, complicadas, adúlteras, pasiones que arrasan por un tiempo, que dejan cicatrices, que reaparecen como fantasmas. Es muy interesante. En ese sentido, como bien decía Diego, un relatos absolutamente de la modernidad o posmodernidad muy cercana. Y algo más, Diego, era Javier I, rey de Redonda. Sí, Señor, eso. era Lo republicano. Lo leí. ¿Cómo se ríe porque sabe a dónde voy? Javier, Siempre, en el vamos. cielo en el que estás, te voy a tutear. Te voy a decir, viste que somos todos monárquicos. Monárquico. Por favor. Entre- Decía, soy republicano. Bienvenidos a la hora monárquica. La hora monárquica. Él decía es republicano y yo lo respeto muchísimo, como a todos mis amigos mayoritariamente republicanos, pero, valga decir, cuando creó Redonda, el reino de Redonda, que no aceptó la corona, porque hubo un previo en inglés. Era cuadrado. Claro, está muy bien. Digamos, creó un reino de fantasía en el cual, ojo, un reino de fantasía que eran todos escritores para hacer todo un trabajo y, claro, y ayudarse unos a otros y, en fin, promoverse y demás. Finalmente, el primero que estaba, que no recordaré su nombre, decide y dice, no, Javier tiene que ser rey. Entonces acepta el título de Javier I, Xavier se pone, Xavier. con X, y crea la editorial Redonda, que él en una declaración dice, publicamos 2 libros por año. Dice, es una ruina para mí, pero me doy el gusto de publicar lo que le gustaba, que era mucho libro traducido, perdido entre las editoriales, ya no reeditado, y con una vocación de hacer conocer al público español en un español muy elegante. Muchos autores ingleses que de pronto, Thomas Hardy, por ejemplo, Sí. ¿no? Que estaba absolutamente perdido, o con traducciones muy horribles, ¿no? De comienzo del siglo. ¿Qué tiene que decir de Hardy? Bastante bien perdido andaba Tomás Hardy. Bastante bien. No le gusta Thomas Hardy. No, es el no, más francés de los ingleses, ¿no? Como diría... Estamos hablando del mismo Thomas Hardy, ¿no? Thomas Hardy, No sí. el actor inglés. No, el Thomas novelista. Hardy es el Thomas del el victoriano. siglo XVIII, sí, Ah. sí, XIX. Ujú. Test de los D'Urberville y todo eso. Exactamente. Bueno, son novelas francesas. ¿Cómo era? Es Con- Out of... No me acuerdo. Claro. No, estaba pensando mientras decía lo del Rey de Redonda, Sí. que no ha faltado, y no faltarán, porque pululan por allí los grandes reseñadores y críticos, o pseudocríticos, o para nada críticos de la Uy, literatura. se puso duro, ¿eh? No, bueno, esta novela de Javier Marías estaría representando la denuncia de los españoles que después del franquismo no pueden decir, sino que deben callar. Y yo qué sé, ¿viste? Es como... No sé. Prefiero Tirando de los optar- pelos, y decimos. sí, Tiradito de los pelos. qué Era sé un yo. intelectual mucho más profundo, me parece a mí. Sí, es eso. demasiado fácil. Es demasiado esa, fácil. esa disposición. Sí, ¿no? señor. Como- ¿Puede ser el primer nivel? ¿Podría ser? Pongamos. Sí, qué sé yo. Puede ser. Pero como todo gran creador, como todo creador que podemos sí. reconocer, va más allá. Eduardo Mendoza, de quien hemos Sí. hablado, también obviamente tiene una postura, tiene y demás, pero su obra, pero le pasa el trapo a su misma postura, es decir, Sí, un hombre sí. de una profundidad impresionante. No creo que podamos reducirlo en ese sentido. Ahora, Diego, veo que coincidimos. Yo creo que, si bien escribe un español maravilloso, escribe muy bien, ¿no? Por supuesto, pareciera que lo piensa en inglés o lo piensa, digo yo en inglés por su dominio del inglés, o lo piensa en español pero lo filtra por el inglés, porque hay algo que en el fondo uno dice, esto parece muy bien traducido, ¿no? Incluso en la sintaxis. y Incluso demás. pensar en el uso del pretérito perfecto compuesto. Claro, he sabido, no He he sabido. no he querido saber, pero he sabido. I didn't Exactamente. wanna know, but I have known. Claro, But I have known, claro. ¿no? Como en inglés todavía sería el present perfect, ¿no? El presente perfecto lo dicen Exacto. ellos, ¿no? Acción pasada que tiene Efecto en el todavía presente. efecto en el durativo, ¿no? Yo estudié inglés, no puedo leer Dolores Esther, ¿no? Pues vino Javier Marías, que era El momento del- profesionalmente español, ¿no? Profesión. Bien. Toda alusión Perdón. que venga de esto. Señores, Bueno, vale.
Vamos con el maestro Javier Marías. Mañana en La batalla piensa en mí, todas las almas, el hombre sentimental, mala índole, no hables, un cuento largo, muy interesante. Han hecho una película, bueno. Cuando fui mortal, mientras ellas duermen y corazón tan blanco. Que para mí, Y estimado sí, amigo lector, es, Sí. es una linda obra para ingresar al mundo sí, Javier Marías. sí. De hecho, yo ingresé ahí, Sí. me quedé ahí porque no conseguí las otras. Sí. Tal vez te pida alguna. ¿Cómo? Con En gusto. este momento estoy con otra cosa, pero... Con gusto. Sí. Bueno, El hombre sentimental es muy fácil, Diego, es la más sencilla. Las otras son un poquito más complejas. Bien, quiero felicitar al doctor Porrini, que ¿Por acaba de ¿qué hice? terminar de editar un nuevo libro con el afamadísimo Luis Luis Rodríguez. Ya habrá novedades al respecto. Sí, señor. Así que Gran Luquitas. los desplazamientos, ¿no? Sí. Bueno, va a haber novedades pronto en Sofía Casa Editorial, no dejen de consultar el catálogo. Si no están suscritos, suscríbanse, que nos ayudan muchísimo. Exacto. Y por nuestra parte, Sebastián, como siempre digo, un placer Del encontrarnos. mismo modo, Diego. Y seguimos leyendo, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chau. Adiós. Gracias. Pará, vamos de nuevo. Un placer. A seguir leyendo. Chao, nos vemos. Adiós. Gracias.